Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte. Ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Sígueme en mi página de Facebook, en donde estaré montando actualizaciones, escritos sobre economía, política y reseñas de libros. El día de hoy nos vamos a reunir alrededor de una figura sumamente interesante, Johann Jakob Bachofen. Este fue uno de los primeros teóricos del matriarcado y precisamente nos vamos a centrar en su obra principal publicada en el año de 1861 llamada Matriarcado. Bachofen fue un estudioso del derecho romano. Enseñó durante muchos años esa cátedra en la Universidad de Basilea en Suiza y se abocó después por el estudio de los mitos. En su obra Matriarcado, él asegura que muy probablemente al inicio de la vida civilizada entre los seres humanos se erigió una suerte de derecho de carácter ginecocrático o maternal, que fue el advenimiento para las normas morales, los preceptos religiosos, las interdicciones culturales, entre otros factores. La metodología de estudio consistió en reunir documentación que intentara corroborar este tipo de tesis. Se propuso por hacer énfasis en culturas como la egipcia, la babilonia, etcétera, etcétera. Vamos entonces a entender esta obra dentro de su contexto, a comprender que también es hija de su tiempo. Según Bachofen, en los albores de la humanidad dominaba un sistema ginecocrático de carácter matriarcal. El jurista inglés McLennan y el antropólogo norteamericano Lewis Morgan otorgaron a Bachofen el beneplácito de haber descubierto el derecho materno en la historia remota de la humanidad. El mastodóntico ensayo intitulado Matriarcado comienza con los relatos recogidos sobre los licios, un pueblo que, según Heródoto, Apolodoro y Plutarco, todos historiadores de la antigüedad, honraba más a las mujeres que a los hombres, daba preeminencia a las hijas sobre la herencia, y en donde se tomaba el nombre de la madre y no del padre. Según estos antiguos historiadores, este pueblo no gozaba de leyes escritas, sino de costumbres, y tales costumbres dictaminaban el rol preponderante de las mujeres en lo concerniente al nombre, la herencia y la posesión de bienes. La tesis de Bachofen puso en entredicho la concepción ideológica de que las estructuras patriarcales de dominación han sido una constante inmutable e inamovible a lo largo de la historia. El emplazamiento de las madres primordiales resquebrajó la unidad de un sistema jurídico, político y económico cimentado en la dominación del hombre hacia la mujer. Para Bachofen, el matriarcado es natural y consuetudinario, y el patriarcado civil e impositivo, y su poder acaece en la norma escrita. La etapa matriarcal, marcada por el dominio de la mujer, estaba atañida a la subyugación ante la naturaleza, que era identificada como la gran madre procreadora y nutritiva. Este período arcaico de la vida humana
estaría caracterizado por el culto a los ancestros, los lazos sagrados de sangre, la veneración al suelo y a los ritos de fecundidad, la comunidad de los bienes, la igualdad social, la hermandad como un fenómeno generalizado y por ende la estabilidad y la paz. Marx y Engels eran admiradores de la obra de Bachofen. De ahí seguramente habrán adquirido alguna conceptografía para posteriormente hablar de un comunismo primitivo. Bachofen evoca con nostalgia al pasado materno, porque anticipa que el régimen de la ginecocracia acarrea consigo, a raíz de la interminable fecundidad de la diosa madre, una hermandad sin barreras ni atavismos y por ende un sentimiento de libertad. No obstante, habría que recordar que Bachofen es un hombre hijo de su tiempo. A pesar de tales aserciones, nuestro autor era un burgués que admiraba y añoraba al régimen de dominación patriarcal. Este estudioso aseguró que el derecho materno surgió cuando las mujeres se rebelaron contra la fuerza bruta y la promiscuidad masculinas. La ginecocracia desempeñó un rol de valor para apaciguar las armas y la brutalidad de los hombres. En una primera instancia, el papel civilizador de las mujeres puso fin al desenfreno sexual e hizo factible la ligazón idónea de las madres con el fruto de sus vientres, es decir, con sus hijos. El género femenino coadyuvó a ese primer impulso ordenador de la sociedad y a la formación de un pensamiento religioso puro. Bachofen asociaba el matriarcado con el antiguo culto a Dionisio. En este se vivía el desenfreno de la actividad orgiástica. La embriaguez era algo que se explayaba de forma no inhibida hasta el último resquicio de la potencia natural, que era vivida con plena libertad de toda clase de represión. En este tipo de formas cultuales se experimentaba al yo antes del proceso de individuación, un yo vinculado con esa energía y esa pulsión sagrada, un yo vinculado a esas fuerzas intempestivas del cosmos, incluso antes de la intromisión de cualquier proceso civilizatorio. Poco a poco, la imagen del Padre fue introyectándose, desplazando a la de la Madre. Este drama se vivenció en varias composiciones míticas que exhibían la ardiente lucha de héroes masculinos contra serpientes, monstruos y dragones, o sea, símbolos arquetípicos del ser femenino. Para Bachofen, esto fue un paso necesario en el devenir de la civilización,
pues el ser humano se independizó de la naturaleza y fue abandonando la irracionalidad del pensamiento natural para darle paso a las argucias lógicas y a la entronización de la figura humana como domesticadora del cosmos, a ese padre regente que domestica y domeña a las fuerzas de la naturaleza y las pone a su servicio. Nuestro autor se vale de la tragedia de Esquilo como una fuente para exponer el conflicto entre estas dos fuerzas, la de la naturaleza, que representaba a la madre, y la de la técnica y la racionalidad, que representaban al padre. Él hace un recuento de las Euménides, que es la última parte de la trilogía Orestiada, para acentuar cómo fue narrado este drama histórico. En la obra, durante la primera parte, se habla sobre el retorno de Agamenón a Argos, tras 10 largos años en la guerra de Troya. La esposa de Agamenón, llamada Clitemnestra, durante la ausencia de su marido, había mantenido un amorío con Egisto. Clitemnestra acoge a su esposo tras su arribo para luego asesinarle. Orestes, quien es hijo de ambos, decide asesinar a su propia madre para vengar la muerte de su padre. Las Euménides, que son unas deidades primitivas ligadas al mundo materno subterráneo, deciden enjuiciar y atormentar a Orestes. El asesinato de la figura materna consistía en la más aberrante transgresión al derecho propio de la ginecocracia. No obstante, tras un arduo trasegar de hechos, las Euménides terminan por subyugarse a Atenea y a Apolo, que son fidedignos representantes del derecho paterno. Dice Atenea: yo no tuve madre que me generara. Nací de la cabeza de Zeus olímpico y propendo por el hombre. Apolo, el dios solar, va más allá de Atenea y niega cualquier derecho a la madre. Él afirma: no es la que llaman madre la que engendra un hijo, sino que es sólo la nodriza del embrión recién sembrado. Bachofen se vale también de Eurípides para explicar su tesis. En Medea se contrapone Jasón como principio masculino y Medea como arquetipo de lo femenino. El mito de Jasón y los argonautas opone en las antípodas al mundo asiático, en donde se cree domina el derecho materno, en oposición al derecho paternal de los griegos. La bruja Medea utiliza las artimañas mágicas para ayudar a los héroes griegos a hurtar el vellocino de oro y huye de la isla Cólquide en calidad de amante de Jasón. Este último, al retornar a Argos, traiciona a Medea y se casa con Creila, hija
del rey de Corinto. Medea en su dolor hace uso de su magia para asesinar a la esposa de Jasón y al padre de ésta. Después da muerte a sus propios hijos y huye en un carro tirado por dragones. Para este autor, la intromisión del patriarcado fue un momento necesario en la historia de los pueblos porque significó la dominación de la vida natural y la construcción de estructuras relacionales basadas en la racionalidad, en la ley y en lo escrito. El ser humano es un animal biológicamente desprovisto e inviable, y la ciencia y la técnica, que según la creencia de Bachofen fueron introducidas por el hombre, fungió como una respuesta efectiva ante tal situación de vulnerabilidad. La técnica ha permitido que el ser humano aboque hacia la estabilidad que el resto de los animales tienen en su amplio grado de acoplamiento a la naturaleza. La potencia viril, según este autor, verá en el espacio natural ya no a una madre primigenia, sino a todo el terreno factible de ser explotado de manera exacerbada y continuada. La intervención del hombre hacia la naturaleza la ha desmitificado y le ha arrancado cualquier aura de sacralidad. En contraposición a la visión universalista del derecho materno, se erigió el individualismo patriarcal. En oposición a la libertad sexual del régimen femenino, advino la represión por parte de la masculinidad y, no menos importante, el politeísmo materno ha dado pie al monoteísmo paterno, autoritario, como elemento nutritivo de la familia, la propiedad privada y el Estado. En fin, la unidad natural se dispersa para darle inicio a la separación como paradigma organizador de la realidad. Junto con la entrada a escena de la división social del trabajo durante la Edad del Bronce, la mujer fue marginada del ámbito productivo y resabiada únicamente a la reproducción sexual. Ella, que había introducido la agricultura, la cerámica, el tejido, ahora se limitaba a criar los hijos del hombre. Su rol como madre se invierte. De protectora pasó a ser la madre protegida por el hijo. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.